Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Yunuen Servín y este es un episodio más de Crea Ciudadanía, un podcast que hemos creado para compartir con todos ustedes qué es lo que hacemos en el Instituto Electoral de Michoacán y también contarles acerca de todas estas áreas que, bueno, desarrollan actividades muy importantes para todos los ciudadanos. Así es que el día de hoy vamos a hablar de, la serie Somos YEM, estos cuadernillos, y el día de hoy estaremos platicando acerca de la coordinación de pueblos indígenas y para ello tengo a una invitada de lujo que no nos podría contar mejor qué es lo que se hace en esta coordinación y es la licenciada Lisbeth Mercado. Lisbeth, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, te voy a decir Liz, porque siempre te digo Liz, ¿cómo estás el día de hoy? Claro que sí. Hola Yunuen, estoy muy bien y contenta de estar aquí con ustedes en esta cápsula informativa acerca de la coordinación de pueblos indígenas. Así es una área súper importante, podría casi atreverme a decir que sobre todo para el estado de Michoacán por la cantidad de comunidades indígenas que hay, pero bueno, eso tú me lo vas a estar contando ahorita. Quiero que nos digas de manera general ahorita qué es lo que se hace en la coordinación de pueblos indígenas. Sí, con todo gusto. La coordinación de pueblos indígenas es el área del instituto que atiende a todas las comunidades indígenas del estado de Michoacán. Nosotros nos encargamos básicamente de realizar consultas a estas comunidades respecto de algún aspecto que les afecte dentro de sus derechos o sus intereses. En este caso, la coordinación de pueblos indígenas es la encargada de desarrollar toda la logística y la organización que tiene que ver con la consulta que se hace a las comunidades. Importante también compartir que estas consultas las hace el instituto siempre previa invitación de la comunidad de que se trate. Ok, creo que esto es importante resaltar. No es como que el instituto diga, ay, ¿sabes qué? Pues hoy se me antoja ir a X comunidad y voy a ir a hacerles una consulta. No, siempre tiene que ser solicitada por la comunidad. Sí, siempre debe ser solicitada por la comunidad porque ellos tienen su derecho a la autodeterminación. Esto implica que el instituto no puede invadir sus costumbres, sus sistemas, sino hasta que la comunidad invita al instituto y de acuerdo a la reglamentación que nos rige, el instituto en coordinación con la comunidad asiste y organiza toda la consulta. Muy bien. ¿Y cómo es que se organizan estas consultas, Liz, con la comunidad indígena? Porque todo se trabaja de la mano con ellos, ¿no? Sí, todo el proceso de inicio a fin es de mano de la comunidad y son ellos quienes ponen las condiciones sobre cómo llevarla a cabo, haciendo uso de su derecho a la autodeterminación. El proceso es muy básico, inicia con la solicitud. Una vez que la solicitud se revisa aquí en el instituto y se cumplen con los requisitos que la misma Constitución y las leyes que aplicamos en el caso de las consultas marcan, iniciamos con reuniones de trabajo. Las reuniones de trabajo han sido de todo tipo, han sido virtuales, han sido presenciales, todo dependiendo de la facilidad que tenga la comunidad para desarrollarlas tanto de una manera como la otra. En estas reuniones de trabajo se tienen los aspectos básicos de la consulta, se elige la fecha, se elige la forma, se elige el idioma en el cual se va a hacer. Muchas veces es en español y en la lengua materna de la comunidad o básicamente en español, la mayoría de ellas. Después de que se agota toda esta información en las reuniones de trabajo, el instituto manda a hacer los materiales de difusión que corresponden para poder dar a conocer a toda la comunidad que van a tener una consulta, la fecha y el lugar en el cual se lleva a cabo. Y bueno, llegada la fecha de la consulta, se traslada mucho personal del Instituto Electoral de Michoacán. En esta parte tenemos mucho apoyo porque las consejerías, que son las encargadas de hacer la consulta propiamente, es decir, hacer la pregunta a la comunidad, asisten ese día, el día de la consulta, pero vamos todo un equipo, todo un ejército que apoya a toda la comunidad y a todo el instituto en desarrollar esta logística, siempre respetando los derechos de la comunidad, respetando las costumbres, cuidando la legalidad de los actos y cuidando que sean de manera pacífica, porque este es un tema que después se analiza por el Consejo General, entre muchos otros más, para declarar la validez de la consulta. Y bueno, el día de la consulta es un día de fiesta. Claro. Cuando vamos a las comunidades está el sonido, está la música tradicional, los habitantes de las comunidades van con sus trajes típicos al desarrollo de la consulta, va toda la familia unida, llevan a sus niños, ves personas de todas las edades, adultos mayores muy interesados en participar en las consultas y saber qué desarrollo tiene su comunidad.
van todas las autoridades tradicionales, va pues la mayoría de los integrantes de las comunidades y se dan cita a la consulta. Y ahí tienen la oportunidad de expresarse, de hacer preguntas, de conocer a detalle el motivo de la consulta, la relevancia que tiene la pregunta que se les hace, el sentido afirmativo y el sentido negativo, qué repercusiones va a tener hacia la comunidad. Incluso el IEM acude con áreas o instituciones diferentes al IEM donde nos dan apoyo técnico. A veces va con nosotros Secretaría de Finanzas y Administración a través de un representante, Gobierno del Estado a través de sus subsecretarías, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos también nos apoya y diversas áreas que tienen que ver con el motivo de la consulta. En esos casos, ellos nos acompañan también a discernir las dudas que tienen los integrantes de la comunidad. Y una vez que se cierra esta etapa informativa, en la cual se hacen todas las preguntas, viene la etapa consultiva de la consulta, propiamente así se llama. Y en ese momento las consejerías del instituto preguntan, es decir, consultan a la comunidad si están de acuerdo o en desacuerdo con determinado punto, que es el motivo de la consulta. Oye, y aquí quiero hacer un paréntesis porque quiero mencionar algo que ha sido histórico en la atención a pueblos indígenas, algo histórico en las consultas, y es que no hace mucho, por primera vez se llevó a cabo una consulta en una comunidad indígena con urnas, ¿no? Y esto nunca se había hecho, nunca había pasado en el IEM, no había comunidades que lo hubieran solicitado de esta forma, y ahora sucedió, ¿no? Sí, justamente en el marco de ese derecho de la autodeterminación del que hablaba al inicio de esta plática, la comunidad elige sus formas en que sea consultada, con sus usos y sus costumbres, o incluso si por acuerdo de la Asamblea General, que es el momento en el cual se reúnen todos los habitantes al momento de la consulta, se toma una determinación, tradicionalmente esa determinación se respeta y se lleva a cabo. En este caso, desde un inicio, la solicitud de consulta ya fue planteada que se realizara a través de urnas. Y sí, fue un caso inédito, fue una logística diferente. Claro. Fue hacer una combinación entre un día de jornada electoral de una elección constitucional, pero con los matices que tiene una consulta indígena. Tuvo un resultado muy cerrado, lo cual implica una participación muy interesante de todos los grupos que van a la consulta y que tienen tanto una postura a favor como en contra. Y sí, fue un ejercicio muy enriquecedor, hemos aprendido mucho de las comunidades y seguiremos aprendiendo en cada una de las consultas a las que nos inviten. Seguramente que sí. Oye, Liz, y continuando con esto que estábamos platicando, una vez que termina la fase consultiva de la consulta, porque decíamos así se llama, una vez que termina esta fase consultiva, ¿qué es lo que sucede? Damos los resultados, el instituto plasma los resultados de la consulta, los canta ahí mismo en el sonido que se lleva para que todo el mundo escuche cuál fue el resultado de la consulta, pero también se plasma en un cartel de resultados y que colocamos en las principales áreas de la comunidad, los lugares más tradicionales, afuera de la escuela, afuera de la jefatura de tenencia. Los lugares más emblemáticos donde se dan los anuncios, ahí es donde se plasman los resultados. Hasta ahí queda el día de la consulta, pero viene otra etapa importante que le corresponde al Consejo General del Instituto, que es declarar la validez o la invalidez de la consulta, según sea el caso. Y ahí hacemos todo un estudio sobre todos los requisitos y los parámetros nacionales e internacionales de las consultas a las comunidades indígenas y finalmente se hace un pronunciamiento sobre la consulta, ya sea la validez o la invalidez de la misma. Ok, ¿cuál pudiera ser un caso, digamos, que haya sucedido o no? O sea, un ejemplo de cuando una consulta es inválida. De las que se han realizado, ninguna se ha declarado inválida, pero un caso que pudiera declararla inválida es que no se hayan cumplido todos los pasos o todos los requisitos y los parámetros internacionales de la consulta. Puede ser que no se haya dado la información suficiente, puede ser que haya sido una consulta sesgada, en la cual haya habido actos de violencia, haya habido confrontaciones, y esos son los casos en los cuales podría decirse que la consulta no fue válida. Ok, y esto obviamente se les comunica a las comunidades indígenas, ¿no? Si se les dice, oye, si llegara a haber un caso de, como le dices, no sé, violencia, la consulta pudiera quedar inválida, ¿no? Sí.
Sí, desde la etapa preparatoria se les avisa de todas estas condiciones que se tienen que dar para que la consulta llegue a buen término. También se incluye en la convocatoria una base en la cual se estipula que de no haber condiciones de seguridad tanto para las personas de la comunidad como para el personal del instituto, se suspendería hasta en tanto estén las condiciones necesarias de seguridad para poderla llevar a cabo. Ok, Liz, y bueno, para ir cerrando, quisiera que nos contaras por qué es importante que el Instituto Electoral de Michoacán haga este tipo de ejercicio, por qué es importante, en un contexto también de cuestión de derechos humanos y todo esto, pero por qué la importancia de hacer este tipo de consultas. La importancia radica desde varios matices. El primero es cumplir con la facultad legal que tiene el instituto de desarrollar las consultas, porque así está diseñado su esquema de competencias desde la Constitución local, el Código Electoral, la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana. Todos ellos delinean que el Instituto Electoral de Michoacán es la institución encargada de llevar a cabo las consultas. Pero también es muy importante que las comunidades indígenas tengan voz y tengan una participación más amplia en sus derechos políticos electorales. Y es a través de estos mecanismos, que es la consulta indígena, que ellos pueden tener ese acercamiento hacia la participación ciudadana. Ya no solamente desde la elección constitucional, en la que siempre han participado las comunidades, sino también ahora desde sus usos, desde sus costumbres y desde su cosmovisión, tener una participación ciudadana indígena. Claro, porque esto, es muy importante que lo menciones, que es también una cuestión ¿cómo decirlo?, de lo que decías, ¿no? Estos mecanismos de participación y que son hechos específicamente para comunidades indígenas, ¿no? Creo que es importante también resaltar que a veces estos grupos minoritarios terminan siendo vulnerados, ¿no? O son invisibilizados, no se les toma en cuenta y estas mismas comunidades indígenas por ello puede que a veces puedan estar reacias a lo mejor a participar, a hacer valer la democracia, sus derechos, y creo que las consultas también nos han venido a demostrar este tipo de ejercicios, que ellos participan, o sea, que realmente están interesados en ejercer una democracia, que están interesados en hacer las cosas mejores. Lo decías prácticamente al inicio, ¿no? Hay consultas donde, bueno, prácticamente en todas yo creo, llegan familias completas, llegan personas ya de la tercera edad que a lo mejor pudieras pensar que pudieran, malamente juzgando, pero que pudieran tener a lo mejor una actitud ya un poquito más renuente, de decir, no, yo ya para qué participo, pero no, lo están haciendo y creo que están dándonos un muy buen ejemplo como ciudadanos, ¿no? Sí, definitivamente el hecho de participar desde su cosmovisión, desde sus tradiciones, ha dado una pauta para que sí tengan el interés en participar, en llevar a cabo estas consultas, en hacer las preguntas, en tener toda un porcentaje amplio de participación, porque como te decía al inicio, la consulta se desarrolla en los términos y en las pautas que ellos mismos van señalando. Y que al tener esta participación tan directa y tan de la mano con el instituto, a ellos les parece, a los integrantes de las comunidades indígenas, les parece que sí tienen una participación efectiva en sus derechos y que sí están siendo escuchados. Así es, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que se sepa que sí los estamos escuchando y que son tomados en cuenta porque a final de cuentas tienen derechos como todos los demás. Liz, para cerrar, ¿con qué quisieras despedirte? Me encantaría despedirme invitando a las comunidades a que vengan, se acerquen, nos inviten a conocer sus comunidades, si tienen alguna inquietud, si quieren resolver alguna duda en torno a un problema o algún derecho que tienen las comunidades, si quieren saber qué impacto tiene para ellos, nos inviten y nosotros hacemos una consulta en la cual se desarrollen todas las dudas, se tenga toda la información que necesiten y que esto sea una forma constante para ellos tener una participación en el Estado. Así es. Ay, Liz, pues muchísimas gracias. Creo que es un área, no menospreciando ninguna, claro está, pero creo que es un área que tiene
híjole, una importancia significativa, sobre todo porque se me hace muy noble la labor digo, a mi punto de vista personal, se me hace muy, muy noble la labor de atender a comunidades indígenas y a grupos que pudieran ser minoritarios e incluso vulnerables. Muchísimas gracias, Liz. Al contrario, Junen, hasta luego. Hasta luego, y bueno, nosotros nos despedimos. Recuerden que seguiremos con esta serie de Somos YEM, donde vamos a ir desarrollando todo este tipo de cuadernillos. El día de hoy, se los recuerdo, es el de la coordinación de pueblos indígenas, y ya conocimos el día de hoy cómo es que se llevan a cabo las consultas. Así es que si quieres saber más, te recuerdo que puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Seguiremos compartiendo este tipo de contenido para todos ustedes. Y bueno, esto es un podcast del Instituto Electoral de Michoacán. Mi nombre es Junoen Servín. Hasta la próxima.